el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior. Pero aquí viene una conjunción, que es de esta disyuntiva o, dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Cuando esta o es clave. Si hubiera dicho y, no habría nada que estar discutiendo en este momento. Pero es o, entonces pone uno u otro elemento que se debe de considerar. Entonces dice, o dentro de los 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Por eso es que queda la figura, el espacio de que si renuncia, si se retira de la presidencia en los 6 meses anteriores, puede ser candidato, no presidente. Porque el presidente, como lo estábamos diciendo al inicio, lo va a definir el soberano en unas elecciones. Y no estoy hablando de las elecciones del 4 de febrero, estoy hablando de lo que dice el texto constitucional, de lo que puede ser el 29, de lo que puede ser el 34, de lo que puede ser el 39, en cualquier momento, porque mientras no se cambie este texto de la Constitución, esto seguirá vigente. Y por eso es que yo indico lo siguiente, que la resolución que dio la Sala de lo Constitucional en septiembre del 21 era para aclarar esto, pero era en algunas partes innecesario, porque el texto constitucional es claro, muy, muy claro. Y platicando con algunos abogados, amigos míos, me dice, lo que sucede es que la mayor parte de nosotros o estudiamos en los años 80, no, en los años 70 derecho, o nuestros profesores fueron educados con el contexto de la Constitución del 62, entonces allí decía la reelección no está permitida. Pero los constituyentes del 83 modificaron trascendentalmente esta situación y ha dado paso a la posibilidad de que pueda ser candidato y el soberano va a decidir. Ya tenemos antecedentes claros aquí en nuestra realidad. En 2014, cuando Tony Saca se inscribió como candidato con el Movimiento de Unidad, donde iba apoyado, si no me equivoco, por 3 partidos, él se inscribió en el PCN, iba el PDC y gana. Sacó 300 y pico mil votos, quedó en tercer lugar. Él iba para una reelección, no continuada, pero era una reelección. Aquí no dice si es continuado o no, en el artículo 75, pero cuando ya se habían dado los resultados en firme del Tribunal Supremo Electoral en ese momento, sacaron una resolución los magistrados de la Sala de la Constitucional, en donde se inventaron, porque en ningún lado aparece claramente en la Constitución, de que la reelección está permitida siempre y cuando se dejen pasar 10 años. Entonces la reelección, según ellos, está permitida. Y eso, en cierta medida, deja en entredicho el artículo 75 para todos estos que suscriban actas para una reelección. Porque ya hay una resolución de la Sala de lo Constitucional en 2014 que dice que la reelección está permitida. Eso es referente a lo que dice el artículo 75, que en ningún momento dice que el presidente no puede ir a reelección, solo dice los que proclamen van a perder sus derechos de ciudadanía. El artículo 88, ya lo dijimos, que es el que habla de la alternabilidad, y ese vocablo no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Por lo tanto, yo no puedo atenerme a algo que no existe, que no sé qué es lo que quiere decir. De ahí vayamos al artículo 131. ¿Te estás refiriendo a los 6 artículos que, pues sí, voy. Que ellos cuestionan? Ajá, voy. Ya pasamos por
por el de la reelección, que pierden los derechos Sí. de ciudadanos, los Vale. ciudadanos que... Ese es uno de lo que ellos dicen. Ajá. El Ya otro es pasamos el- por el tema de la alternabilidad, alternabilidad, que tú dices no existe. ese vocablo no existe. Exacto. Entonces, no, por lo tanto, no sé cómo voy a invocar insurrección ante un vocablo que no existe. No sé. Y estoy hablando de ahora en adelante, no estoy hablando para las elecciones del próximo año, dentro de mes y medio más Sí, o menos. sí. Sino que esto es lo que establece la Constitución. Ajá, perfecto. Hoy vamos al... Al 131. Y estoy diciendo interpretaciones que esto tiene. Corresponde a la Asamblea Legislativa, en el numeral 16, desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado, y esto es importante, su periodo constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la presidencia, designará un presidente provisional. Esto también tiene varias lecturas, y voy a decir una de las lecturas que esto tiene. Y literal, nada de... ¿Qué es lo que pasa si un candidato a presidente, el soberano lo elige, él va a terminar un periodo presidencial, el 1 de junio, y ese mismo día iniciará un nuevo periodo constitucional? No es que se quiera mantener en el cargo a fuerza, como lo pretendió hacer Trump, Sí, que lo pretendió hacer, y por eso está enjuiciado. sí. Y esta semana han habido resoluciones Así es. de varios estados o de un estado inhabilitándolo para que pueda ser candidato. Lo pretendió hacer también Bolsonaro En Brasil. en Brasil, Ujú. porque ellos no resultaron favorecidos con el voto del soberano. Y míralo. Pues yo lo que les digo es, miren, lean la Constitución, no con ojeras así, sino Sí. que con amplitud No, de criterio. no tipo bestia. Sí, con amplitud de criterio, no tipo bestia, no. No es que como a los caballos les Pues ponen sí, una- pues sí, pero no es porque sean bestias, no, No, para que vayan rectos, claro. que no se vayan por otro. Pero se tiene que ver con amplitud de criterio y van a comprender que muchas cosas pueden tener dos o más tipos de lectura, no solo hay una. Yo creía que solo había una, pero ha habido tanto en este revuelo en el último año y fracción de meses. Yo dije, no es cierto, hay más de una lectura que puede tener la Constitución, y la Constitución tiene sus fallas internas. Sí, pues sí, no hay también. constitución perfecta, ¿va? No hay, pues sí es hecha por humanos. Claro. Y por borrachos, dijo Lito Montalvo. Nunca me invitaron a echarme un trago. No puedo dar fe. Lito Montalvo dice que él estuvo ahí, pero yo no puedo dar Lito fe. dice que estuvo ahí. Pero yo lo revisé, no es constituyente. No es constituyente, pero estaba Roberto Dabuizón, que sí fue constituyente. Sí, él pues, Pero, que presidió. y él era el achichincle de él, ¿verdad? Sí. O sea, en el sentido positivo de la palabra achichincle, pues que una persona cercana Sí. a Dabuizón. Entonces él dice que se dio cuenta que los que estaban ahí estaban borrachos. Un montón de borrachos crearon la Constitución del 83. Sí, pero buena parte de ellos no eran abogados. Yo conocía 2 que 3 de ellos. 2 en ese momento eran alcohólicos anónimos, pues, entonces fueron borrachos, pero en ese momento no eran. Pero también toda asamblea, y en este caso la constituyente, tiene lo que se llama, crean equipos ad hoc de revisión de estilo y revisión de que las cosas que se estén haciendo estén bien, estén adecuadas. Se abrió un boquete con la sala de los magníficos de interpretar la Constitución. Alguien les dijo, miren, no lo hagan, van a generar un problema posterior y cualquiera va a venir a hacer y deshacer de la Constitución. Se permitió aquello y eso también
una de las causas que nos tienen en esta situación, porque cualquiera la puede interpretar a su gusto. Yo lo que estoy haciendo es interpretación no a un gusto, sino que diciendo, miren, estos artículos tienen varias lecturas, y de hecho las tienen. No solamente es una, 2 o 3 lecturas pueden tener, y eso viene y amplía más el panorama en estas circunstancias sobre el tema de reelección. Es que plata Los hay. restaurantes llenos de gente comiendo. Yo no conocía un centro comercial que está en la entrada de Santa Tecla, Las Ramblas. Vaya, date cuenta. Cuando llegué, esto es de primer mundo. Sí. Y fui con una amiga mía que vive en Canadá y me dice, no hay un en Canadá, no hay, me dice. Entonces aquí hay plata. Bueno, los edificios de apartamentos se venden en papel, solo llevan los planos y ahí se están... Sin estar construidos. Sin estar construidos. Exacto. ¿Y cuánto valen? 300,000, 400,000, 600,000 dólares. Cuando uno viene del aeropuerto, ahí donde está la Plaza de Cocos, hay un cartel, una valla que dice, invierta desde 800,000 dólares en casa, en edificio, en terreno, desde 800,000 dólares. Entonces aquí hay plata. A mí, yo me quedé boquiabierto cuando vi esa valla ahí enfrente de la Plaza de Cocos. Aquí hay plata. Uno ve vehículos Maserati, Porsche, marcas carísimas de más de $1 millón, sí, Ferrari, sí, circulando acá. Ajá, y entonces frente a lo que tú planteas. Eso es consumo. Entonces yo lo estoy diciendo, invirtamos, generemos inversión. Panamá, ¿por qué tiene las tasas de crecimiento de 5, 6, 7%? Porque está invirtiendo 30, 35%. ¿Por qué China tiene las tasas de crecimiento económico que a veces ha llegado a más del 10%? Porque tiene tasas de inversión arriba del 40% respecto de su PIB. Si no invertimos, vamos mal, porque estamos negando las posibilidades de crecimiento futuro y de dinamismo futuro. Sí, muy bien. Si no invertimos, estamos mal. Bueno, voy a la pausa. Y comenzaron teniendo problemas de sus orígenes. Que vayan 3, 4, 5 candidatos, cada quien por su lado. Como están atomizados, es el peor error político que puede haber, ¿no? Ya se sabía que iba a haber un candidato fuerte, Nayib, y ellos lo que hicieron fue fortalecerlo más, porque ellos se debilitaron como oposición. Nadie dijo, vamos a hacer un esfuerzo común, y pudieron haberlo hecho. Si hay mecanismos que el código electoral lo permite. Si Arena no quería nada con el Frente y viceversa, y otros así por nada, hay mecanismos que se permiten con un pacto electoral inteligente, sabiéndolo hacer. Y uno de ellos es, oye, por más que lo diga, ya no lo pueden hacer caso porque ya está los dados tirados. Era, miren, que cada quien lleve su candidato. 4 o 5 candidatos. No, ya hoy por último, algunas voces han andado insistiéndoles en que renuncien y que se unan. Pues sí, pero ¿qué es lo que pudieron haber hecho desde el inicio? Los 4 estos candidatos, 5 los que sean, cada quien hacía su campaña y hacían un pacto de coalición. ¿De qué forma? Pues miren, el candidato que saque más votos, a él se le van a sumar los votos de los otros. Y eso iba a subir. No, dijeron, cada quien se fue por su lado. Es decir, cuando uno ve esa inmadurez política de enfrentar como oposición la situación actual, uno dice, están perdidos. Y no es solo de hoy, yo me recuerdo hace 30 años, en 1983, para unas elecciones similares, yo hice una estrategia electoral que la llamé la trenza en ese momento, donde planteé cómo enfrentar las elecciones de ese momento, las presidenciales, las de alcalde y las de diputados,
Y ¿qué es lo que me dijeron? Mira, ve, vos no sos político, vos lo que sos es matemático, porque lo hecho es cómo sumar las cosas que hay. La política no se hace así, pero tampoco se hace como ellos lo hicieron, de ir cada quien por separado. Es decir, hay que ser inteligentes, ¿no?